Víctor Hugo Vázquez Rentería, con una voz distinta. En 1977, a finales de octubre, Elizabeth se convirtió en la mujer más hermosa que yo había visto. Tenía 11 años y ella debió haber tenido la misma edad. Ambos acabábamos de entrar a sexto de primaria. Ella en una escuela donde solo admitían mujeres, yo en una de las 2 primarias del barrio, acérrimas enemigas en desfiles y torneos de fútbol, la cual, pese a ser la que más lejos me tocaba de mi casa, siempre se me presentó como el único lugar donde yo hubiese podido ir, como una especie de manifestación de lo irrevocable, una muestra de que el destino existe. Elizabeth fue como la continuación de una serie de eventos afortunados. La conocí en un grupo de teatro al que recientemente me había incorporado. Alfredo, con quien me disputaba la supremacía por el mejor promedio desde que íbamos en cuarto año. Hablaba continuamente de lo que les había pasado en tal obra, o bien de las peripecias del viaje mientras iban a tal concurso, o los inconvenientes de realizar tal o cual personaje. Quienes nos congregábamos en torno a él, lo escuchábamos con admiración y no poca envidia. Se había ido a cruzar a México. Muchas veces, luego de sus charlas, nos quedábamos platicando acerca de lo mismo. Recordábamos lo que nos había dicho e inventábamos lo que se nos había olvidado. De regreso a casa, yo me preguntaba cómo sería eso de hacer teatro, y un incomprensible entusiasmo infantil me embargaba, aun cuando no lograba hallar el motivo de aquella alegría. Cuando me vi pidiéndole informes a Alfredo sobre los requisitos para entrar al grupo, supe la causa de mis repentinas alegrías, no sin reticencias. Alfredo nos proporcionó la información. Marina, Enrique, Rafael y yo habíamos decidido comenzar a formar parte de esa historia, que tanto nos gustaba que nos contara. Las sesiones eran de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde y desde ese mismo día podríamos incorporarnos. Teníamos que ser puntuales. Camino a la casa, la sonrisa se me desvaneció. Mi padre aún no lo sabía. Vinieron a mi mente las ocasiones anteriores en las que se había frustrado mis participaciones en las elecciones de béisbol y fútbol de la escuela, porque usaba yo lentes y me los podían romper, porque me podía lastimar, porque yo iba a la escuela a estudiar. Vinieron también las ideas al cine el domingo, aquellas matines con las películas del Santos, a las que mi papá, luego de pensarlo mucho, solía mandar a mi hermano y a mí, acompañarnos de Rosa, la hija de doña Chila, quien era apenas 2 años mayor que yo. No me veía llegando acompañado de Rosa al ensayo. Mi madre en ocasiones solía servir como mediadora, pero había delegado el otorgamiento de cualquier tipo de permiso en mi padre, con la excepción de cuando él no se encontraba en casa. Era una posibilidad, sin embargo, mi padre llegaba a la casa poco después de las 2 de la tarde. Cuando acabamos de comer, esperé que mi padre se fuera a sentar a la sala y comenzara a leer el Ovaciones, aunque a veces lo cambiaba por el Esto, dependiendo de cuál tuviera el encabezado más atractivo. En ambos casos me gustaba que mi papá leyera periódicos de color. Me paró a un costado del sofá, sin dejar ver el periódico. Mi padre me preguntó, ¿qué? Nervioso, comencé a hablar utilizando las palabras que le había escuchado a él cuando nos contaba de las entrevistas que había tenido con sus jefes. Mientras no moviera la cabeza negativamente ni hiciera un gesto de desagrado, tenía yo esperanzas. Agregué que ya había yo hecho mi tarea y en cuanto regresara haría el quehacer de la casa que me tocaba ese día. Mi padre bajó el periódico y comenzó a platicarme que cuando él era joven había visto una obra de teatro en los bajos del puente de Chalik. Miradlo, ahí viene Hamlet. Solía recordar mi padre. No era la primera vez que contaba la anécdota, ni que adoptaba el tono grave de aquel príncipe que le inspiraba. Ni volaba la voz al pronunciar el nombre del actor protagónico, Franelio de Bernal. Sabía, sin embargo, que aquello no significaba que hubiese contestado afirmativamente a mi petición. Volví a preguntar. Más que por el hecho de que iría solo al ensayo, me quedé sorprendido por el agrado y la agudez con que mi padre me dio el permiso. Y ni siquiera la advertencia, no llegues tarde, dicha siempre con voz de trueno. Me intimidó como solía hacerlo siempre que la escuchaba. Todos y cada uno de los días de los siguientes 2 meses fueron gratificantes. Había descubierto una enorme habilidad para memorizar textos, adoptar ciertas actitudes y darle intención a mis palabras, que el trabajo que estuviésemos haciendo requería. Me encantaba el momento en que las luces normales se apagaban y otras, las del teatro, se prendían. Luces de colores que hasta antes de este momento yo solo había visto en los circos o televisión. 2 mundos que siempre me parecieron irreales. Me encantaba la amplitud que adquiría el escenario en la penumbra, la cantidad de vidas que se podía contar.
Los árboles, las cosas, los coches, los animales, todos aquellos objetos que parecían cobrar vida al momento que los tocábamos. Me encantaba ser otro, meterme en la vida de alguien que no era yo. No actuaba en el sentido que la palabra tiene de fingimiento. Vivía la angustia o la espera, la alegría o la desgracia de quien me tocara ser. Pero todo esto era solo ejercicios. Lo mejor estaba por venir, participar en una obra frente al público. Enrique, Marina y Rafael también lo estaban disfrutando. Esperaban con la misma impaciencia que yo la oportunidad de debutar, mientras además de lo que nos estaba pasando, conocíamos a los demás. Allí estaba Cuauhtémoc, quien era al parecer el mejor amigo de Alfredo. Él iba también en 6º grado, pero no estudiaba en ninguna de las 2 escuelas del barrio. Iba a una primaria que estaba en el centro de la ciudad. Olimpia, la hermana de Cuauhtémoc, formaba parte del grupo, era la más chica, tenía 10 años. Al igual que Luby y su hermana, de quienes en realidad nunca me aprendí sus nombres, ya que Luby era un diminuto del real y como eran idénticas, a ambas las llamaba por el mismo nombre. Llegó por fin la oportunidad. El maestro Marcelino, director del grupo de teatro, me incluyó en el reparto de una pequeña obra que ya había montado mi mejor amigo. La felicidad que aquello nos causó a los recién llegados solo fue superada por los nervios y la satisfacción del día en que tuvimos que presentarnos. Al terminar la fusión, el aplauso unánime del público nos sorprendió. Una inexpresable sensación de agustez recorría cálida mi interior y me dejaba sin palabras, apenado, intentando sonreír, mientras el rostro de mis compañeros me hacía saber que éramos parte de un mismo asombro. Nos abrazamos como para recibir juntos el aplauso que nos siguió, acompañando en muchos de los días que siguieron aquella tarde. Pensé que haber entrado a teatro era lo mejor que me había pasado en la vida. Creí intensamente en aquella verdad, tal vez la primera que hallaba por mí misma. Hasta la tarde en que Luby anunció que su prima iría al ensayo, Olimpia demostró su malestar con un gesto desdeñoso al que acompañó de una frase. ¡Ay, esa pesada! Luby y su hermano la ignoraron y Alfredo y Cuauhtémoc no le dieron mayor importancia al asunto. Cuando vi a Elizabeth, Elena, la niña más bonita de mi salón, dejó de gustarme. Elizabeth era morena, de cejas amplias y pobladas. Su cabello lacio, negro, le llegaba a los hombros. Nunca podía recordar a qué olía, solo que me encantó su olor. Llevaba todavía la falda del uniforme de su escuela, tenis blancos y calcetas de igual color. La blusa azul marina, ajustada, no dejaba lugar a dudas. Elizabeth estaba mejor que Elena. No formaba parte del grupo y solía asistir esporádicamente a las sesiones. Esa tarde era la primera vez que iba desde que los nuevos nos habíamos incorporado. Iba de uno a otro lado y hablaba con todos nosotros aunque no nos conociera, de carro y luego otra y luego otra. ¡Ay, ya, va a empezar!, dijo Olimpia. Aquel era uno de los ejercicios favoritos de la primera de Luby y lo había aprendido en una clase de gimnasia. Yo agradecí profundamente cada una de aquellas piruetas que me permitieron conocer las piernas de Elizabeth y lo diminuto de sus shorts. Asistir a teatro se me había vuelto una necesidad y ver a Elizabeth una razón irrebatible para ser feliz. A diario solía comentar con mi padre sobre los ensayos y él mismo parecía recordar su participación en obras imaginarias o recordaba a algunos de sus actores favoritos y repetía las frases que decía en tal o cual película. Aquella convivencia se tradujo en más permisos para cualquier actividad o salida, ya que en caso de ser así, había que realizar otra vez el ritual de la interrupción de la lectura del periódico, lo cual nos ponía a mí, a mi hermano o a mí con el marcador en contra. Tampoco aquellas pláticas significaron la ampliación del plazo que tenía yo para llegar después de los ensayos o de las funciones que comenzábamos a dar. De ese modo, había dejado de asistir, como ya era costumbre, a algunas reuniones y a la mayoría de los partidos de fútbol de mis compañeros, así como a las excursiones que organizaba. La creencia que mi padre solía hacer mantenía más fuerte que nunca su capacidad de hacerme obedecer e inspirarme terror, pues aquel "no llegues tarde" se emparetaba con cualquier otro tipo de orden que diese mi padre, y su no cumplimiento se traducía en una paliza, además de una serie de castigos que se encargaban de remarcarnos lo terrible de nuestra falta. No podíamos salir a jugar al patio ni ver tele. Además, aunque no nos tocara, el
el desobedecía implicaba hacer el quehacer de la casa. Y si para el final de semana mi padre aún recordaba nuestra falta, nos podríamos ir olvidando de nuestro domingo. Eso me habría importado, pero sabía que mi padre era un experto en dar encarmientos, como él solía decir, y estos casi siempre consistían, aparte de variantes ya mencionadas, en quitarnos o pedirnos hacer algo que no nos gustaba, a veces de manera temporal o a veces definitivamente. Estaba muy a gusto en el trabajo del grupo y resaltaba el que los nuevos nos hubieran acapado también. Nos encontrábamos trabajando en el montaje, El Príncipe Feliz, y había dejado de ser los nuevos porque algunos de nuestros compañeros del sexto habían decidido incorporarse. Por eso me pareció tremendamente injustificado que a José Luis, quien acababa de llegar, le hubiesen dado el papel principal. Lo peor de todo es que ni siquiera me caía mal y era la persona más tranquila del mundo. No se sentía la estrella por hacer un personaje importante, como solíamos hacerlo todos los demás. Eso y el hecho de que Marcelino anunciara que ya había elegido la obra con la cual cerraríamos el año hizo que me congraciara nuevamente con la existencia. Además, por supuesto, de la asiduidad con que Elizabeth había comenzado a asistir a los ensayos. Y el temor iban en aumento. Ni siquiera sabía qué tenía que hacer, qué era lo que seguía. Ya no me bastaba conocer el más tiempo que conversaba con ella después de los ensayos, dice, según yo, con quien mejor se llevaba. Mis calificaciones seguían siendo excelentes. Alfredo y yo teníamos el mejor promedio de nuestra generación y cumplía con mis obligaciones en la casa. Y mi padre no se había enterado, al menos eso creía. De mis fugaces escapadas ya a jugar fútbol, ya a una excursión a El Salto del Gato, me dijo que le preocupaba mi situación, que no valía la pena, que no me apasionaba. Palabra que solamente había oído en las películas y en boca de mi padre. Intenté deshacerme de lo que consideraba una acusación, diciéndole que no me pasaba nada, que no había hecho nada, que todo estaba bien. Casi con temor, alcé la mirada para verlo en lo que intentó ser un reclamo, una prueba de mi inocencia ante cualquiera que fuese la acusación. Yo condescendiente, mientras me palmeaba suavemente el hombro. Fue hasta la mesa del comedor y de una bandeja que tenía hielo extrajo una cerveza superior. La sacó con una servilleta y destapó la botella. Mi padre disfrutaba la música seca que se producía al ser arrancada la corcholata. Con una servilleta de papel limpió porosa y amorosamente la boca de la botella y regó un poco de líquido en el piso. Cuando vio la espuma que se reproducía, la satisfacción llenó su rostro. Le dio un primer trago a la cerveza, no tan largo como lento y placentero. El acto que le había visto repetir tantas veces parecía ser otro de los hombres de la seguridad, de la certeza imposible que luego de aquello que dijera que no era cierto. Internamente, antes de hablar, acepté mi culpa, bajé la mirada mirando que me recriminara mi falta. En la vida inició la acusación. Hay dos cosas que no se pueden disimular: cuando estás borracho y cuando estás enamorado, concluyó. El trabajo del Príncipe Feliz nunca llegó a concluirse, lo cual me produjo mucha alegría. Fue así que iniciamos el montaje de la obra que Marcelino había escogido para que lo presentáramos en diciembre. En realidad era un poema, El brindis del bohemio. El personaje que me había tocado, Arturo, me hizo sentirme estrella y comenzó a nutrirme para poder decirle a Elizabeth lo que sentía por ella, quien asistía prácticamente a diario y nos servía de apuntadora. Solo había un problema, nos faltaba un bohemio. Por unanimidad decidimos invitar a Mario, un niño que iba en la misma escuela que nosotros. Cuando por fin el reparto estuvo completo, me enfermé de la garganta y tuve que ausentarme tanto de la escuela como del grupo de teatro por una semana. Los ensayos implicó la disolución de los verdades. Mientras Rafael y Enrique me ponían al corriente de los que habían hecho en los últimos días, llegaron Mariana, Susana y José Luis. Marcelino me abrazó fuertemente y me dijo que ya teníamos lugar y fecha de presentación, que debíamos trabajar muy duro porque el estreno se acercaba. Nunca la felicidad me había abandonado tan violentamente como cuando vi venir a Mario y a Elizabeth, tomados de la mano. Ahí vienen los novios, que
cualquier resquicio de esperanza, otorgándome la certeza de que es lo que quería decirle a aquella niña. La sonrisa amplia, las cejas intensas y las ruedas de carne, pero también haciéndome saber que ya no era posible. Me aferré a los ensayos como si fueran la única posibilidad de que me quedara de seguir viviendo. Elizabeth seguía siendo tan atenta como antes y solamente con Mario conversaba más que conmigo, solamente. A él además lo tomaba de la mano, lo abrazaba. Se perdían juntos en las partes oscuras del escenario y sus risas me dolían más que a Arturo. Mi personaje, el estar lejos de su madre. La existencia de cualquiera de los dos al ensayo marcaba una especie de tregua a mi desesperación y volvía menos difíciles mis regresos a la casa y las prolongadas conversaciones que tenía con mi padre, porque él se sabía completo el poema del brindis del bohemio, lo que en otras circunstancias me habría resultado tremendamente placentero. Se volvía un repaso tortuoso de los apapachos, mimos y las miradas que intercambiaban los enamorados, porque además me había prohibido a mí mismo darle la razón a mi padre y admitir mi derrota frente a él. Comenzó a faltar los ensayos, Isabel al dejar de ser atenta conmigo, comenzaron los pleitos, pero esto nos dejó lejos de entusiasmarse hacia tener la frialdad. El enojo de Elizabeth, Marcelino le dio la disciplina a Mario y este se disculpó por su ausencia. Prometió que no faltaría más y que a partir de ese momento estaba dispuesto a quedarse una hora más si era necesario. Todos se fueron muy contentos a casa. Mario no volvió a ir a los ensayos y Elizabeth espaciaba cada vez más sus visitas. Así hasta que una de aquellas se convirtió en la última. La obra no se detuvo. José Luis sustituyó a Mario y por fin en la primera semana de diciembre tuvimos un primer ensayo con vestuario, música y escenografía. El estreno sería el 22 de diciembre, un día antes de que cumpliera yo 12 años. Las cosas comenzaban a salir cada vez mejor. Marcelino se encontraba muy entusiasmado con el grupo. Yo advertí que ya disfrutaba los duelos con los que mi padre me retaba a decir la parte que le tocaba a cualquiera de los bohemios. Mi madre, en silencio, disfrutaba vernos tan compenetrados en algo y a mi hermano le divertía alentar el duelo que tanto mi padre como yo asumíamos con regocijo y seriedad. En medio de las posadas y con la gente ya pensando en las vacaciones, nosotros nos iniciamos nada más que hablar de el brindis del bohemio. Televisiones, radios, periódicos, aparadores anunciaban el nacimiento del Niño Dios, la llegada de Santa Claus, la afirmación del año y la cada vez más cercana presencia de los Reyes Magos. Pero todo aquello parecía ocupar un lejanísimo segundo término. Si nos gustaba que fuera diciembre, las luces, los adornos, las fiestas, pero hasta el 22 de diciembre solo había algo verdaderamente importante. Todavía me acordaba de Elizabeth, pero cada vez con menos emoción, cada vez más tranquilo, devolviéndole a Elena el lugar que antaño ocupaba. Supe que ya estaba bien la tarde del 21 de diciembre. Luego de afinar detalles con respecto al estreno y ponernos de acuerdo con respecto a la hora y el lugar en que nos veríamos. Fuimos a los juegos que estaban a un costado del pequeño teatro en el que ensayábamos. Vamos a los Encantados, vaya, nos subimos a los columpios, nos metimos a los túneles, nos pusimos 3 y 3 en un sube y baja. Jugamos carreras en las resbaladillas. Cuando es mi turno subo y espero impaciente a que Alfredo suba. La cuenta comienza. En sus marcas, listos, escucho mi nombre. Volteo, es mi padre, el rostro enrojecido, las manos en las bolsas del pantalón. Lo acompaña mi hermano, quien al verme únicamente mueve la cabeza y baja la mirada. Mi padre me ve con un gesto de hartazgo y sé que me está diciendo que hace ya un buen rato que debería yo haber llegado a la casa. No puedo dejar de verlo, de ver sus ojos. Bajo de la resbaladilla y camino inseguro hacia él. Sus ojos pegados a los míos no han dejado de mirarme y yo ya no puedo ver a otra parte. Cuando estoy cerca de él intento escapar, pero no me recibe con un insulto y con un puntapié en las piernas. Decido no quedarme y me voy corriendo a la casa. Disculpas son en vano, mis súplicas se pierden entre los golpes secos de las patadas y los cinturonazos que me da mi padre. Mi llanto es ahogado por los insultos y las maldiciones que acompaña el castigo, hasta que por fin corona la tortura. Nunca más podré ir a teatro. Cierro los ojos con fuerza y contengo las lágrimas. Para mis adentros me repito que no es cierto, que no es cierto, pero al abrirlos corroboro mi desgracia. Mi madre me abraza, intentando consolarme, preguntándome qué fue lo que hice. Me porté mal, le contesto, mientras me levanto y le impido que me siga abrazando.
Le digo que estoy bien y comienza a hacer el quehacer, al tiempo que en un llanto lento, silencioso, comienza a bajar por mis mejillas. Entrada la noche, mi padre regresa y sin dirigirme la palabra conversa con mi madre y con mi hermano. Les da las buenas noches y se acuesta. A la mañana siguiente, eludí las preguntas como pude y agradecí cuando la campana sonó anunciando la hora de la salida. No vayas a faltar, alcanzó a gritarme Alfredo. Mi madre me había comprado una bufanda para usarla en la obra y también un pantalón. Me lo entregó diciéndome, bueno, de cualquier manera te sirve. Comimos en silencio. Fui el primero en terminar y el último en abandonar la mesa. Sin verlo, adivinaba a mi padre en la sala sentado en el sofá con la pierna cruzada leyendo esto o el Ovaciones. Esta vez no habría charla, esta vez no habría duelo. Por más que me lo repetía, no podía creerlo. Por más que intentaba hacerme la idea, no dejaba de imaginar a mis compañeros desesperados esperándome, mandando a alguno de ellos a buscarme y luego a Marcelino a hablar con mi padre. Aquello me dolía de antemano. Nunca nadie había obtenido de mi padre un permiso para mí, ni mucho menos había levantado un castigo, pero tampoco nunca ni mi hermano ni yo le habíamos pedido que lo hiciera. Las escasas veces que intentamos protestar, los golpes acababan por convencernos de que no era posible. Cuando la campana de la iglesia sonó, supe que eran las 5 de la tarde, la hora en la que habíamos quedado de vernos. Me levanté de la mesa, fui hacia mi padre y me puse frente a él, experimentando una sensación que nunca antes había sentido en mi cuerpo. No esperé a que me escuchara para que decidiera lo que hacía o no. A un lado del periódico, temblando con la punta de mi mano, fui yo quien lo movió. Miré a los ojos y le dije, con palabras que antes había escuchado ni yo había dicho, que no estaba consciente de lo que había desobedecido, que entendía su enojo, que sabía que merecía el castigo que me estaba imponiendo y que no pretendía hacerme disculpar, que aceptaba su castigo, pero por favor no corriera un día, unas horas, que me diera permiso de ir a la función de hoy y le pedí que me ayudara a no fallarle a los demás como ya le había fallado a él. Me miró con una mirada que no la conocía, mientras en su rostro se dibujó un gesto que no supe interpretar y me dijo con la voz de un desconocido, no llegues tarde. Al día siguiente fue mi cumpleaños. Mi padre siempre me había dicho, en cuanto un niño cumple 12 años, comienza a ser hombre. Aquella tarde, mientras corría para alcanzar a mis compañeros, tuve la impresión de que yo había empezado un día antes.